Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir con vos a través de esta plataforma de Pro Training y hoy queremos dar continuidad a lo que estuvimos hablando acerca de la regla de oro la semana pasada. Y quiero leerte en el libro de Mateo capítulo 7, el verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Anteriormente estuvimos viendo cómo aplicar este principio para nuestra vida y decíamos tres cosas esenciales. Primero, renunciar a la demanda que ponemos sobre las personas. Dos, ponernos en el lugar de los demás. Y número tres, entender la importancia de las buenas relaciones. Pero hoy queremos hablar un poco más acerca de la segunda parte de este texto, que Jesús dice, esto es la ley y los profetas. Sí, cuando Jesús está diciendo esto, vemos a Jesús que vino no solo a dar una enseñanza, sino que nos mostró la aplicación de esa ley. Y Jesús fue la manifestación de todas las profecías que se habían dado en el pasado, pero todo se redujo o todo se simplificó y se cumplió en la muestra de amor que Él dio. Entonces, hoy nosotros debemos de entender que la importancia de reproducir eso en nuestra vida. Y entender que los principios del cielo nos tienen que llevar a dos cosas. Primeramente, acercarnos más a Dios, pero también establecer puentes entre las demás personas. Establecer puentes entre nosotros y las demás personas. Por eso hablábamos de las buenas relaciones. Entonces, cuando yo aplico conscientemente este principio en mi vida y lo adopto y se vuelve práctico en mí, voy a ver que cada cosa que yo haga con el objetivo de glorificar a Dios, sí o sí me tiene que llevar a poder vivir o bendecir a las otras personas por causa de aplicar este principio en mi vida. Y cuando nosotros lo aplicamos, estamos reflejando a Cristo. Y ya no se vuelve algo en que podemos decir, ay, qué difícil que es hacerlo, o es imposible con esta persona, o yo he tratado pero no lo he logrado. En realidad, si hacemos esas afirmaciones de que no puedo, o es que yo no soy así, estamos negando el hecho de que Cristo está en nosotros. Estamos negando la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y cuando dice la ley y los profetas, nos está hablando de un nivel de prioridad alto. O sea, de algo tan esencial que no pudiéramos agradar a Dios, que no pudiéramos cumplir con la esencia de lo que Dios quiere para nuestra vida. Aún nuestro propósito no lo lograríamos alcanzar si no entendemos este elemento tan fundamental. Quiero leer Mateo 22. Verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, nosotros traemos esta enseñanza de la regla de oro a este verso y estamos diciendo que lo que resume toda la ley, todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con que nosotros amemos a Dios como alta prioridad y eso nos confirma de que no estamos buscando, poniendo demanda en los demás y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr cumplir esta regla de oro amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿O qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? Mira, qué importante el versículo que leías porque define dos partes importantes. Y algo que quisiera recalcar es que esto no se puede separar. Nadie puede decir, yo amo a Dios, pero no puedo desarrollar un amor hacia mi prójimo. Entendiendo el amor, verlo desde una perspectiva de lo que Él representa en Dios, de lo que hay de Dios en Él. Entonces, hay gente que dice, yo amo a Dios, pero crea una brecha porque tal vez no aplica la regla de oro, que es lo que hablamos, o no tiene amor para las personas. Entonces, esto va de la mano, tiene que ver con amar a Dios. ¿Por qué amar a Dios? Porque cuando yo amo a Dios, entiendo todo lo que Dios también ha hablado de mí, entiendo un diseño de Dios para mi vida. Y eso me hace entender el valor que yo tengo. Pero cuando entiendo el valor que yo tengo, también entiendo el valor que tienen los demás. Entonces, amo a Dios, entiendo lo que Dios ha depositado en mí, pero también empiezo a valorar y a honrar lo que Dios ha depositado en los demás. Y me lleva a tomar una acción en la cual, por causa de lo que yo he visto en Dios, decido
amar a los demás, decido tener acciones en las cuales busco intencionalmente cómo establecer puentes, establecer conexiones que me ayuden a desarrollar buenas relaciones. Hablábamos la ocasión anterior que por encima de las muchas cosas que como personas nos puedan separar, hay algo que nos une y es la voluntad de Dios. Hay algo que nos une y es que, decía Pablo, tenemos un mismo Padre, una misma fe. Entonces eso, cuando entendemos eso, nos lleva a vivir la vida o ver la vida de una perspectiva donde busco cómo agradar a Dios, pero saber que no vivo en un efecto de isla, que no solo soy yo, sino que Dios puso a más personas en mi vida para poder expresarle lo que he recibido de parte de Dios. Entonces pudiéramos decir, amar al prójimo es amar a Dios en las personas. Claro. No podemos nosotros olvidarnos de este fundamento, porque la verdad es que todo se sostiene en nuestra vida por causa del amor de Dios. Si tenemos la capacidad de amarnos a nosotros mismos es porque Dios nos amó primero. Y cuando decimos amar a nosotros mismos no es ser egoísta, pero definitivamente hay una medida. Dice, yo voy a amar al prójimo como me amo a mí mismo. Y creo que debemos llevar esto a la práctica y hacernos esta pregunta, ¿cómo me estoy relacionando yo con los demás? Si estoy haciendo el énfasis de amar a mi prójimo como a mí mismo, porque esto es lo que yo meditaba. Si todos fuimos llamados a ser parte de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puedo decir que amo a Dios y no amo su cuerpo, no amo a la iglesia, no amo a esos miembros que somos todos de una misma fuente. Entonces se vuelve imposible alcanzar una visión, se vuelve imposible alcanzar un propósito si no solucionamos esto, si no lo resolvemos en nuestro corazón y si no lo adoptamos con la responsabilidad que se merece. Comentario final. Creo que entender esto y aplicarlo a nuestra vida va a marcar una nueva temporada hoy, porque estamos viviendo tiempos donde aún vemos donde la maldad se está aumentando, vemos un aumento de la insensibilidad al amor. Y Jesús dijo algo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en cómo ustedes se aman. Es decir, en cómo nosotros manifestemos o expresemos amor a los demás va a ser la respuesta o la sanidad de parte de Dios a través de nosotros para muchos ambientes o muchas circunstancias donde nos encontremos. Pero entender algo, que el amor de Dios a través de nuestras vidas y manifestarlo hacia los demás va a ser la respuesta y que traerá sanidad a muchas cosas. Quiero agradecerte por tu tiempo y por compartir esta publicación, así que estate muy pendiente de nuestras redes y compartir, deja tus comentarios si tenés alguna pregunta o alguna experiencia que puedas compartir con nosotros. Sería muy bueno que nos dejes ahí tu comentario. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en cualquier momento.